Muy buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Aquí Emiliano Scaricaciotoli, integrante del CIAM, dándoles la bienvenida a un nuevo ciclo de debate, al segundo ciclo de debate, vamos a decir, de este colectivo en pandemia. Hoy, nada más y nada menos, tensiones norte-sur en los estudios de metal, con dos integrantes de este grupo, de este colectivo, que han transitado, caminado nuestra América y el viejo continente y nos van a ayudar a pensar en voz alta seguramente las tareas que tenemos por delante como investigadores, investigadoras dentro del movimiento metalero nuestroamericano de habla hispana y también de otros continentes, ¿sí? De otros países, de otras regiones, ¿sí? De otras psicorregiones de nuestro mundo para pensar qué está pasando con el heavy metal. Quiero decir que este segundo ciclo tiene al señor Alfredo Nieves Molina, de quien voy a dar una breve semblanza, quien seguramente ustedes ya conocen, ¿sí? Al igual que nuestro otro invitado, ¿sí? De honor en esta sesión, pero decir que en principio Alfredo Nieves es etnomusicólogo por la UNAM, maestrante en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, es coordinador del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal de México, coordinador de educación continua del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ponente y conferencista en México, Argentina, Colombia, España, Francia y Estados Unidos, y anfitrión y organizador de la próxima quinta conferencia bienal de investigación de la International Society for Metal Music Studies, que se va a hacer en México en el próximo 2021, de la cual seguramente vamos a hablar hoy también. Miembro fundador, junto con el doctor Nelson Varas Díaz, del CIAM. Nelson Varas Díaz es psicólogo social, comunitario y profesor del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de la Florida. Su trabajo relacionado a la música del metal aborda temas de formación de comunidades musicales, enlaces entre la cultura y la música, y el metal como una estrategia decolonial en América Latina. Al respecto, ha publicado en múltiples revistas, ¿sí? Como Metal Music Studies, el Journal of Community Psychology, entre otras. Por supuesto, ha sido renombrado y reconocido por producir documentales como The Distorted Island, Heavy Metal and Community in Puerto Rico, y The Metal Island, Culture, History and Politics in Caribbean Metal Music. Es director del documental Songs of Injustice, Heavy Metal in Latinoamérica, presentado mundialmente. Y hay que decir que dirige el grupo Heavy Metal Studies Latinoamérica y coeditor de la revista Metal Music Studies, ¿sí? Publicada por Intellect, vale decir, ¿sí? Coeditor de Heavy Metal Music en Argentina, In Black We Are Sing, libro que se acaba de publicar, y así podemos seguir con el palmarés de cada uno, ¿sí? Desde hace un tiempo, como coordinador del GIMA, vengo diciendo que en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, tanto Nelson como Alfredo son dos faros interesantísimos para pensar el norte, y acá hago un guiño un poco a nuestra charla, que debe tener el metal nuestro americano y el metal de habla hispana de cara al mundo por venir, ¿sí? El mundo que estamos transitando y el mundo por venir. Quizás la pandemia genere un efecto de transición, como que nada sucede, pero en realidad suceden muchas cosas, ¿sí? Si hay algo que el capitalismo no deja de producir es pobres, motivo por el cual el metal siempre va a estar, ¿sí? Metiendo el dedo en la llaga, señalando aquello que evidentemente hace ruido, ¿sí? Y me parece vital que ambos dos estén hoy en día pensando, ¿sí? No solamente el norte del metal nuestroamericano, sino un programa para el metal nuestroamericano. Una de las ponencias que tuvo las pasadas jornadas de debate del GIMA sobre Latinoamérica
Terminó justamente así esa mesa, pensando un programa para el metal latinoamericano, ¿no? Y qué difícil que es pensar un programa para el metal latinoamericano desde la investigación, que no es otra cosa más que desde la intervención. Es una forma de militancia, una forma más de militancia. Ya presentados, y con esta introducción, me gustaría arrojar el primer dardo del debate en torno a pensar para ambos, para quien quiera agarrar esta pregunta, cuánto bien, ¿sí? Y cuántas trabas la academia, la institucionalización del metal, ¿sí? Dentro de universidades, de institutos, si ha generado, insisto, trabas o ha permitido, ¿sí? Que se hayan desarrollado las contradicciones dentro del propio movimiento metalero. ¿Cuál es su vínculo entre metal y universidad, teniendo en cuenta que ambos están adscritos a distintas casas de estudio y que han publicado también desde distintas casas de estudio? Bueno, pues, hola Emiliano, hola Nelson. Vamos a empezar este debate, gracias. Bueno, pues suelto la primera, respondiendo un poco a la pregunta que hace Emiliano. A mí me parece que la institucionalización de los estudios de metal, desde la perspectiva que ha sucedido en México, ha sido producto más de esfuerzos individuales, apoyados por ciertos actores claves dentro de esa institucionalización, más no de un programa activo, es decir, no está en la mira de la academia todavía, desde nuestra perspectiva, lo que ha sucedido aquí en México. Eso obstaculiza algunas cosas. Ejemplos podemos poner algunos significativos. Aquí llegan en México tardíamente estos tipos de estudios, pero es a través del interés de ciertos actores. No podría decir yo que el aparato institucional el que esté interesado en instaurar programas académicos como tales, porque en el caso de México, han tenido que mudar de sede en varias ocasiones. Han sido más bien los esfuerzos por parte de actores específicos que han podido dar pie a que sucedan estas cosas. Esto tiene que ver, evidentemente, con una historia de un canon hegemónico que está construido a partir de lo que le interesa a la academia, lo que llega a estar de moda, el discurso que está de moda también. Y evidentemente, cuando surge el momento de tener a los estudios de música popular más cerca del contexto a que nos atañe ahora, como es en los estudios de metal, en realidad vemos que no hay una sistematización para abordar estos estudios, ni teórica, ni metodológica, ni gestivamente. Es decir, son herramientas que han sido maquinadas desde los impulsos de ciertas personas únicamente, que han podido tener sus propios resultados. Pero al día de hoy el resultado yo puedo decir que independientemente no se trata de una cuestión de prejuicios en la academia, sino más bien es el esfuerzo de una comunidad que todavía juega en minoría. Pero la gran fortaleza de estas acciones está en el número de representantes y sobre todo de que los temas son pertinentes para los intereses de un público ávido por conocer contextos actuales propios. Entonces, esa es la parte que yo podría decir, apuntar en lo que sucede en la academia, por lo menos mexicana. Emiliano, tú decidiste comenzar con la peor pregunta, tirando piedras desde el principio. No lo haríamos de otra manera, ¿no? Pero me parece interesante. Yo quisiera reformular un poco tu pregunta. Yo creo que hay una parte de la pregunta que tiene que ver con las tensiones entre academia metal, que yo creo que hay una tensión muy natural, como la hay con cualquier tipo de tema que es al cual se acerca gente nueva desde una óptica académica e intelectual, ¿no? Esas tensiones suceden con el metal, sucede con la incursión del cosplay en la academia, de los gamers, o sea, todo lo que parezca nuevo y diferente a la academia que está instaurada para mantener un régimen de la normalización y de lo histórico y de el poco cambio, ¿verdad? Son lugares muy estáticos. Todo eso genera tensiones, ¿no? Así que yo creo que la pregunta de la tensión academia-metal
una reformulación que pudiéramos hacer para hablar un poco de esa tensión norte-sur es qué tipo de academia es la que ha hecho esa tensión entre metal y el trabajo intelectual, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que pensar ese tipo de academia desde el sur global y nosotros desde Latinoamérica, ¿no? Yo creo que uno de los problemas centrales ha sido que el metal ha sido más visiblemente pensado desde una academia del norte global. O sea, yo no creo que es casualidad que un campo tan joven tenga sus trabajos más citados en publicaciones europeas y norteamericanas, ¿no? Y la consecuencia de eso ha sido que se traduce en estos escritos, tal vez de manera, no de manera malintencionada, pero tal vez inevitable, una visión de uniformidad, ¿no? De una visión globalizante sobre estos temas. Por eso no es casualidad que muchos de los libros que se publicaron sobre los estudios del metal, que ya llevan 20 años en circulación, hablan de la cultura del metal, hablan de la historia del metal, hablan de la escena. Y lo que tienen en común esos tres postulados es que se habla en singular, ¿no? Se habla desde la óptica del norte global, europea, norteamericana, y en esa medida la academia promueve desde el norte global una visión muy eurocéntrica sobre este fenómeno, ¿no? Sin reconocer que la transformación del metal en un mundo globalizado tomó muy poco tiempo en el sur global y particularmente en América Latina, ¿no? Ese mito del metal que sale de Inglaterra, pasa por Estados Unidos y se filtra a América Latina, eso es un mito. Muchas de estas escenas metaleras surgen casi simultáneamente, ¿no? Con las escenas en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa visión de la academia desde lo singular, desde que solamente existe una historia, solamente existe una escena, solamente existe una cultura, tiende a borrar las historias de Latinoamérica, ¿no? Y eso es una tensión para las personas que hacen investigación en la región, porque entonces se posiciona una tensión muy grande intelectual en cómo se genera trabajo académico o trabajo intelectual fuera de la academia, que también es igual de válido, para retar esa historia, para decir esa historia no es singular, esa historia es totalmente plural, ¿no? Y tiene múltiples vertientes, es variada, es diversa, ¿no? Tiene múltiples actores y actrices, ¿no? Yo creo que ese para mí es uno de los retos más grandes que se enfrenta Latinoamérica cuando piensa en la relación metal-academia, ¿no? Que la relación metal-academia todavía sigue pensándose de academia del norte. ¿Sí? Si tú quieres un ejemplo de cómo eso sucede, piensa en la cantidad de trabajos que se citan por académicos intelectuales y personas que hacen investigación en Latinoamérica. Se citan trabajos del norte global que no mencionan absolutamente nada de su región, pero que cogen esos elementos teóricos para explicar el metal suramericano. Entonces, en esa medida, lo que tú estás viendo es una reproducción de esa visión unitaria, globalizante de una cultura, una historia, una escena. Yo creo que el trabajo intelectual de Latinoamérica, la agenda de futuro es romper totalmente con esa visión, tanto teórica como metodológicamente, ¿no? A mí me parece que me das pie a pensar, el hecho de pensar una universidad, el hecho de pensar un discurso universitario, que por supuesto es una lectura que a mí me cierra para pensar Foucault, ¿no? Que hay más de un discurso respecto de, más de una formación discursiva respecto de. Y como hay más de una formación discursiva respecto del metal, que es evidente, no solamente la hay en el norte, sino que la hay en el sur. Entonces, me lleva a preguntarles, porque yo tengo un problema, o sea, esta pregunta viene con un problema, que es un trauma mío, que es un problema con la obra de Jeremy Wallach, en relación a esta idea de Global Popular Music, ¿no? O sea, creo que hay tensiones lingüísticas, culturales, económicas, en ambos espacios, tanto en el norte como en el sur, y esta idea de homogeneizar, ¿sí? En el norte global y en el sur global lo que hace en definitiva es borrar las diferencias que tenemos. Y lo digo porque lo que he observado, sobre todo después de las últimas jornadas del GIMA, es las enormes distancias que tenemos en la construcción del metal, si es objeto y si es sujeto, es decir, si es experimental, en la experiencia con el metal es gravitante, ¿sí? No hay un sur global, claramente,
hay más de uno, ¿sí? O habrá más de uno, pero me gustaría saber cómo caracterizan ustedes esto, ¿no? Para pensar el norte y el sur, ¿sí? Los nortes, ¿sí? Y los microdiscursos respecto del sur, o de lo que se considera el sur, ¿no? Porque pienso en nuestra América, tanto Nelson con sus documentales, como Alfredo con sus trabajos a escala continental, han observado estas diferencias. Entonces me parece interesante que nos nutra la diferencia. No sé si piensan en este sentido o no. Bueno, en ese sentido, ahí largo la pregunta. En realidad es mi trauma que se convierte en pregunta. Mira, déjame añadir un elemento a ese trauma que es interesante porque creo que cuando lo sustentamos con datos lo hacemos aún más concreto, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos con las escenas, particularmente en Puerto Rico, fue que hicimos una encuesta para medir cuáles eran variables que podían predecir ese sentido de comunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas escuchando metal? ¿Con cuánta frecuencia ibas a conciertos? ¿Cuánta gente conocía en los espacios? Y le preguntamos a la gente que si se sentía parte de una comunidad metalera global. Y la gente te contestaba que no. Y esa variable nunca fue una variable significante para predecir sentido de comunidad. O sea, es interesante porque nosotros, estos discursos son discursos muy, de nuevo, son discursos muy, muy europeos y norteamericanos, ¿verdad? El mundo globalizado, y por lo tanto esto es un fenómeno musical globalizado, todo el mundo lo consume de la misma manera, con variaciones mínimas. Pero la realidad es que no. La realidad es que es tan y tan y tan y tan plural que nosotros tenemos hilos que nos conectan, pero son hilos muy, muy como esporádicos y débiles, ¿no? Entonces yo creo que el elemento central del trabajo académico sobre el metal hecho desde Latinoamérica tiene que ser en alguna medida explorar esas diferencias y entender cómo se manifiestan, qué implican para la gente que hace música y consume música en estos espacios. Yo siempre tengo este debate con amistades del norte y particularmente con Tony Matti, que es quien organiza las conferencias en Finlandia, ¿verdad? Y yo le digo, Tony, y hemos tenido esta conversación de manera muy amigable, ¿no? Le digo, no es lo mismo hacer metal en Finlandia, donde la gente tiene plan médico asegurado y el gobierno exporta el metal como un producto para atraer turismo, que hacer metal en el medio de Guatemala. No, jamás es lo mismo. O sea, como intelectuales, ¿verdad? Como personas que estamos haciendo trabajo intelectual alrededor del metal, antes de montarnos en la ola de qué tenemos en común con el mundo del norte, creo que tenemos que mirar nuestro patio y decir, ok, ¿cuáles son las cosas que nos distinguen? ¿Qué nos hace diferente? No tan solo que nos hace diferente como región, sino que nos hace diferente entre los países, entre múltiples escenas dentro del mismo país. ¿No? Pregúntale a los colombianos si la escena de Cali y Bogotá son iguales. No, no son iguales. Y están en el mismo país. Entonces, creo que ese elemento de diversidad tiene que convertirse en un eje central, ¿no? En el trabajo intelectual que estamos haciendo, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es replicando esa visión de una historia. Me parece que eso es un obstáculo grande. Yo creo que debemos de tener una conciencia de dónde estamos partiendo en nuestros estudios. Es muy interesante ver esta reproducción también que parte del posmodernismo, después de una postura postcolonial y posteriormente decolonial. A mí me parece que en ese sentido nuestra propia estrategia ha sido romper con la unificación de ese concepto de escena, donde curiosamente acá en México pareciera lo contrario, es decir, da esa impresión de que sí se vive una escena en el imaginario construido en la colectividad metalera mexicana. Pero si hacemos el recorrido por el trabajo que hemos hecho a partir del seminario desde Ciudad Juárez, Tijuana, hasta Guatemala, considerándola una región importante en comunicación constante con México, nuestro trabajo ha sido mostrar la diferencia, esas microregionalidades, microdiferencias que se dan de un escenario a otro. Es decir, las limitantes que tiene las colindancias, esos espacios liminales donde se rompe la problemática estereotipada del propio metal. Y puedo decir un ejemplo muy claro que tiene que ver el metal en relación a Ciudad Juárez, con las muertas de Juárez, el metal en los reclusorios, el metal en el sentido más periférico de los espacios más
en detrimento de la construcción, de la expansión de la Ciudad de México. O sea, siempre crear ese tipo de diálogos y estar ahora incorporando nuevos diálogos con respecto a la feminidad es lo que nos hace tener una dimensión más real de las múltiples características que pueda pensarse el metal, por lo menos en lo que respecta a los estudios que nos corresponden acá en México. Entonces, evidentemente hay un reto grande porque no hacemos de lado la teoría que se ha construido también en parte del norte global, pero creemos que es importante construir el discurso al interior de nosotros mismos. Y ese diálogo debe de tener una conciencia de todas las diferencias que están sucediéndose entre nosotros. Así es que la alternativa que tenemos nosotros en comparación de esta producción que nosotros vemos que se produce en el norte, es construir nuestro propio discurso primero para nosotros. No somos ajenos al contexto que está pasando en la construcción de lo que vemos como un diálogo. Pero si, por ejemplo, también vemos las conferencias que se están dando en otro sentido, en otro lado del mundo, bueno, vemos que tienen características propias. Visitar Argentina o ver estas dinámicas que ocurren específicamente en ello nos ponen un paralelo en algunas dimensiones. Y será interesante comparar en ese sentido, ver dónde aquellas realidades nos pueden cruzar desde otros ámbitos generales económicos que tienen que ver para la región. O sea, las directrices que van para la región. Pero evidentemente hay otro universo construido completamente que no nos corresponde en el sentido de la realidad. Coincido con Nelson en ese sentido. O sea, la realidad, si yo estoy estudiando Islam, la práctica del Islam, del Pogo, y veo que hay similitudes que, por ejemplo, en un lugar en específico en Colombia, se corresponde con necesidades específicas del contexto social, ¿no? Y que generalmente esto va en relación a una danza que va a responder a las características socioeconómicas de ese país, pues evidentemente no tendrá los mismos efectos en otros países donde se tienen resueltas muchas cosas, ¿no? Pero pensando específicamente en los estudios, yo creo que sí habría que diferenciar y hay que tener una conciencia específica de que hay un discurso global de una academia hegemónica que está en función, que está en constante construcción, retroalimentación, y que nosotros, para no caer en estos discursos, también debemos estar lo más conscientes posibles en dónde estamos construyendo cuando ya pasó un discurso latinoamericano del posmodernismo, del decolonialismo, ¿sí? Del poscolonialismo. Yo creo que esa parte es muy importante tener conciencia para no repetir o estar creando en un sentido tautológico discursos que no nos van a llevar a una construcción propia. A mí, esta amalgama que vos haces, Alfredo, entre, me parece que dos fuertes en los trabajos de ambos, que es el discurso decolonial aplicado a los estudios sobre heavy metal en el caso de Nelson, y los estudios de la escena que vos, Alfredo, venís realizando ya hace un tiempo largo, me parece interesante para pensar, ¿sí? No qué subgénero, sino qué poética. Yo quizás vengo del lado de la literatura y de los estudios literarios, entonces lo voy a pensar como poética, no como género, pero sí qué poética o qué discursos encarnados en bandas, por supuesto, en nuevas bandas o en nuevas poéticas mayúsculas, es decir, nuevas cajas que se vayan dando, ¿sí? Uno puede pensar que hay un fenómeno del folk metal a escala continental, sí, lo puede pensar en ese sentido, pero si hay una amalgama entre escena y discurso decolonial en las bandas latinoamericanas, ¿sí? O en bandas que de repente van tomando, ¿sí? Esos discursos de determinados sujetos sociales. Lo observan en sus países, en la región, observan que efectivamente hay una amalgama entre escena que se construye a partir de un discurso que puede ser indigenista. En el caso de la Argentina tenemos un fenómeno que siempre lo mencionamos, que es el metal patagónico, pero lo hemos visto en las últimas jornadas de GIMA, el discurso fuerte del metal andino, ¿sí? Del metal andino y del metal construido en otras lenguas, pensado en otras lenguas, en el caso de la comunidad vía guaraní en Paraguay, ¿sí? Entonces, digo, es una tendencia, observan que es una tendencia en Latinoamérica, o una obsesión del investigador que instala un discurso más allá de lo que se produce. No sé si no, claro. puedo transmitir.
Déjame mencionar algo, ese tema me parece interesante y te voy a contestar un poco sobre esa visión del investigador, pero quiero regresar un momentito a algo que dijo Alfredo sobre el elemento académico para cambiar ese tema ese elemento de estudiar lo nuestro, ¿no? Hay un elemento que es importante aquí que puede ser un riesgo como un reto, ¿no? Yo creo que la historia contada sobre la literatura académica del metal global desde el norte va a continuar con un poderío enorme porque tiene todo el empuje de las editoriales norteamericanas y europeas que tienen una capacidad de distribución enorme, tiene el encaje del idioma de que publica en inglés y sabemos que, los trabajos publicados en inglés tienen un nivel de diseminación diferente, ¿no? Creo que hay un reto que hay que explorar en nosotros, ¿verdad? Si nuestra postura va a ser aislarnos de ese proceso en el nombre de hacer una investigación intelectual del metal nuestra, simplemente decir, no vamos a participar de esa historia que está corriendo, o insertarnos en esa historia de una manera crítica, ¿no? Es diciendo, nosotros estamos presentes en esa historia, esta es la evidencia de cómo estamos presentes, es diferente a la historia que se está contando en los espacios intelectuales del norte global, ¿no? Yo creo que eso es un reto muy grande y creo que todavía esa pregunta de cómo se contesta está en el aire. Tendremos que ver cómo las personas que hacen investigación sobre metal en América Latina deciden asumir ese proceso, si desde un proceso de aislamiento total o en un proceso de hibridación y de entrada en esos espacios de discusión intelectual en otros idiomas, en otras economías, en otros procesos, que es la opción más difícil, pero yo pensaría que es una opción que es como inevitable, ¿no? Para que la historia no te pase por encima y te, como quien dice, olvide las contribuciones localmente hechas acá. Emiliano, sobre tu pregunta, yo creo que el elemento que yo he publicado desde la óptica de colonial en América Latina es más que simplemente una mirada. Yo creo que cuando la literatura del norte global plantea que el metal es un elemento crítico porque está criticando a la modernidad, a la modernidad, a los problemas de la modernidad, nosotros tenemos que decir, perdonen, pero es que la modernidad desde la óptica latinoamericana se ve totalmente diferente. Por eso los grupos Modernidad, Colonialidad, los trabajos de Enrique Dussel, los trabajos de Aníbal Quijano nos dicen hay que mirar la modernidad del otro desde la colonialidad nuestra. Así que cuando la música metalera hace una crítica social en Latinoamérica, no es casualidad que tenga un eco casi idéntico a una crítica de colonial. Y fíjate cómo critica el elemento de la explotación indigenista, el elemento de las dictaduras, el elemento de la explotación neoliberal en el mundo de hoy. Todos esos son continuidades del proceso colonial. Ese es el elemento de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, ¿no? Yo creo que es mucho más que una mirada que se le da a algo que está pasando. Yo creo que es un elemento que va en aumento, ¿no? ¿Cómo va en aumento? Esa es la parte que es un poco peligrosa, porque el elemento de que un metal sea un metal indigenista o que sea folk metal no lo hace crítico. Tú puedes estar reproduciendo un patrón de poder horrible, haciendo la música folk metal más folk y peruana y andina, y la más que tú quieras, y con todo eso reproducir los mismos estereotipos de inferioridad y de minusvalía desde la colonialidad. Tómese, por ejemplo, y yo he hablado de esto con Alfredo muchas veces, bandas de metal que utilizan el imaginario indigenista desde perspectiva de colonial para vender cerveza para una multinacional. Entonces, eso no tiene absolutamente nada de colonial, excepto el uso de una estética de colonial para plantearse como un supuesto elemento crítico, pero cuando tú lo miras en el elemento concreto hay muy poca criticidad ahí. Imagínate, eso se manifiesta también en la peligrosidad de esto, se manifiesta también en las etiquetas que utilizamos los latinoamericanos para describir nuestros metales. Por ejemplo, cuando tú hablas con las bandas seminales de lo que hoy se identifica como el folk metal en América Latina, cógete por ejemplo Cranium en Perú, tú le preguntas a la gente de Cranium si ellos sabían lo que estaban haciendo cuando empezaron a hacer folk metal, y ellos te dicen claramente, esa etiqueta no existía. Así que tú tienes que preguntarte de dónde viene esa etiqueta. Y si esa etiqueta viene como una manera de compartimentalizar en un mismo pote todo lo que parezca no europeo. En esa medida se reproducen dinámicas coloniales también, porque no se ve las diferencias entre todos estos discursos indigenistas, por ejemplo, o folk, si quieren llamarlo de esa manera, en la región.
hay que tener mucho cuidado con cómo esas diversidades se aplastan en nuestro lenguaje y en nuestra forma de conceptualizar el metal en la región. Y la parte más problemática de eso es que hay mucho intelectual que hace investigación que inadvertidamente reproduce esas etiquetas y reproduce esas dinámicas de poder que emanan de interpretaciones europeas y norteamericanas sobre el metal, ¿no? Y esa parte me parece a mí un riesgo muy grande. Bueno, quisiera pensar en la multiplicidad de discursos que emanan de las propias bandas y esta relación paralela desde la perspectiva del investigador. Y yo debería de tener mucho cuidado al hablar en este sentido, porque sabemos del momento específicamente histórico donde donde estamos nosotros construyendo nuestras historias en este momento. Eso nos pone en una perspectiva de cuidado al saber cuáles son las corrientes que están, no quiero decir en boga, ¿sí? Pero que simplemente tienen un peso específico por el devenir donde están ahora. Entonces, cuando yo veo en la particularidad, voy a hablar de mi país en este sentido, y cuando vemos una gran influencia en la traslación de lo ideológico a partir de los modos de vida y de reproducción del estilo estadounidense, donde se implantan entrada vía la frontera y después por todo un sistema de reproducción en un modelo neoliberal, nos damos cuenta que los discursos de ese metal aquí en México no han tenido una perspectiva más crítica a la que recientemente se ha originado en aquellas bandas que podríamos ascribir como folk metal, pero que están construidas desde un discurso de la visión desde los pueblos originarios a la que sí pertenecen. En contraste al ejemplo que puso ahora Nelson, que eso evidentemente no podría considerarse en un discurso válido para pensarlo, sea de colonialidad u otra corriente. Lo que me preocupa en ese sentido aquí es caracterizar también ciertas prácticas que no tienen que ver con una conciencia también que pueda adscribirse a una corriente específica, como puede ser la de colonialidad. O voy a poner otros ejemplos que pueden ser específicos, no desde el habla textual, es decir, de la palabra, sino desde las propias corporalidades. Cuando estamos hablando de marginalidad, sea en los centros penitenciarios o sea, por ejemplo, en el sentido periférico de todo lo que ha desplazado la ciudad por los procesos de gentrificación, donde se puede relacionar las prácticas específicamente a un sector urbano, pero de clase obrera, que es el que circula en la periferia del país, evidentemente son los que no tienen un acceso a un sector mínimo de educación, donde se pueda construir una lírica específica en las canciones. Mas, sin embargo, el cuerpo puede ser manifiesto de esa molestia de opresión y el reclamo no puede venir, o sea, no puede venir desde una reflexión que vaya más allá de una cita textual, de una letra o de una demanda hacia una compañía petrolera o de explotación, donde las propias dinámicas de la gente están jodiendo entre todos, es decir, el policía que es el mismo, es misma gente de pueblo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder caracterizar a esa manifestación de molestia que evidentemente está contra un sistema que está ejerciendo otro tipo de mecanismo dentro de un proceso mucho más amplio para la región, ¿me entienden? Entonces, no podría yo tener un análisis característico de la lírica si la expresión y la incomodidad de la molestia no está ahí, sino está caracterizada por otra parte que puede ser lo corporal. Entonces, deberíamos de tener una serie, y esa es la construcción que estamos proponiendo en esta perspectiva, poder encauzar cada situación específica de las problemáticas que surgen en el metal, primero para nosotros el de México, en su diversidad, y poder dar una razón a toda aquella caracterización que tiene el metal como una respuesta a lo que sucede en su entorno. Entonces, cuando tú ves, yo podría pensar cómo también las líneas del neoliberalismo se expresan en una propia imaginaria
de las réplicas que se hacen de grupos como Striper o Los Dragones y todo eso, ¿no? O sea, ahí está caracterizado también. Entonces, no nada más necesitaría escuchar específicamente lo que está manifestándose a través de la opresión, sino también en los modelos de reproducción de modos de vida completamente diferentes y ajenos al nuestro. Yo creo que esa sería una forma de complejizar. ¿Querés agregar algo más, Nelson? ¿Quieren seguir picanteándose entre ambos? Porque si no, yo sigo, ¿eh? Déjame decir algo y tal vez tiramos Me una pregunta, parecía, me porque parecía. yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta apertura sobre la criticidad, porque si de momento la camisa negra y los zapatos azules y el pelo con 4 pullas, todos son elementos de criticidad, pues entonces si todo es criticidad, nada es criticidad. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y por eso soy muy consciente de no hablar de bandas con las que no hablo, porque me interesa saber cuál es la lógica que le subyace, ¿no? Porque yo puedo tener 40 personas con sus cuerpos transgresivos en un mosh y la gente puede estar mocheando porque está cansada, pero eso no necesariamente representa una crítica a un problema del neoliberalismo en un espacio, ¿no? Creo que hay que mirar unas prácticas particulares, pero la voz de los sujetos que están haciendo esas prácticas, sea a través de una lírica, o sea a través de una entrevista, o sea a través de otras manifestaciones, tiene que tener algún elemento de conciencia, o debería tener algún elemento de conciencia crítica sobre lo que está pasando. Porque si no, pues entonces me parece que corremos el riesgo de que creamos una categoría, el metal es crítico, y es crítico en todas sus manifestaciones, cuando en realidad no lo es. En realidad hay muchísimo metal que es igual de opresivo que cualquier otra música enajenada totalmente de la criticidad sobre su espacio, ¿no? Creo que hay que ser como investigadores, regresando a la pregunta sobre la investigación, en las tensiones, hay que tener mucho cuidado en no reproducir técnicas de investigación distanciadas de los sujetos muy características del norte global y hablar de investigaciones genuinamente participativas donde la gente pueda dar voz e interpretar ellos y ellas cuáles son las prácticas que ellos interpretan como transgresivas y por qué. Y bueno, yo creo que eso corresponde al ojo del investigador, es decir, esa caracterización. Y bueno, el tiempo le dará la razón a esa investigación para saber si es válido su postulado o no. Es interesante el tema de las etiquetas porque cuando nosotros en la Argentina planteamos el concepto de cultura metálica, lo que observábamos es que el movimiento metalero empezaba a tener un salto cualitativo en la conciencia respecto de lo que tenía que dejar atrás, no por el discurso de las bandas, sino por el discurso de aquellos que interveníamos dentro del metal. Por eso digo, eso a mí me parece de por sí muy interesante, ¿sí? Después existirá aquel que diga, eso no es así, se ve solamente en el espacio del concierto, o se ve en el espacio de la poético, en el espacio de la producción propia de la banda. Sin embargo, para dejar atrás ciertos discursos, alguien tiene que venir a meter el dedo en la llaga. No siempre es el músico, lo cual es interesante para pensar el tema de las etiquetas y el tema de las poéticas, lo que nosotros llamamos poéticas mayúsculas, que es esto, ¿no? Hay full metal en todos lados, todo puede ser llamado, que es lo que decía Alfredo, todo puede ser llamado full metal. Recién vi pispié por ahí un comentario de nuestro compañero del CIAM, Fernando Galicia Poblet, al respecto, y coincido con él, digamos. No todo por tener su... O sea, hay una cuestión instrumental, ¿sí? Musicológica, y yo estoy hablando de discursos, ¿no? Eso en primer lugar, es lo primero que quería aclarar. Pero en segundo lugar, creo que hay algo que dijo Nelson que es interesante pensarlo, que es la idea de aislamiento e integración. Porque responde a mi primera pregunta, que es cuál es el programa. Digamos, si nos aislamos o si nos integramos y cómo nos integramos, ¿no? Personalmente puedo decir, y Nelson puede dar fe de esto, sangre, sudor y lágrimas, que el norte global publique lo que hacemos, en primer lugar. Y pienso en el CIAM, pienso en el colectivo que hemos creado. Y ahí va la pregunta, ¿aislamiento o integración y cómo? Y me silencio. Sí. Tira piedras y te vas.
No sé, ¿tú quieres coger esta primero, Alfredo? Venga, a ver, bueno, seré directo con la propia estrategia establecida desde acá. Yo creo que todas las alianzas pueden ser productivas en ese sentido, pero deberán de tener sus características propias y sus distancias también. Yo creo que hablo por lo que estamos construyendo de este lado, que no ha estado ajeno y sobre todo es muy importante ver la producción que hace Nelson, que hace Emiliano, que está sucediendo en España, que está sucediendo en Estados Unidos, en Finlandia. Evidentemente eso nos da una buena guía. Nuestra realidad es diferente. Yo tengo que partir de la realidad que nos compete acá. Y tengo que partir de debo decir primero, de la propia exclusión que ha habido dentro de la propia academia. Entonces, hemos tenido que construir nuestro propio grupo de escucha, nuestro propio grupo de terapia, para poder entonces nosotros realimentar y saber cómo poder construirnos. Si al norte global le interesa, bien. Si no, también está bien. O sea, habrá otros diálogos para construir con otras personas. Esa es la perspectiva que uno tiene, porque parte de una realidad. Nosotros tenemos una realidad específica que nos compete, tenemos nuestros propios problemas muy específicos de vivir en México, ¿sí? Tenemos ventajas también de estar en ciertas universidades o crear nuestros propios diálogos. Y entonces eso nos condiciona y nos pone en perspectiva para saber cómo construir nuestros propios diálogos. Yo creo que es muy bueno tener una mirada también al norte, pero lo más interesante también es ver cómo el norte sí está consumiendo o no está consumiendo lo que nosotros estamos produciendo. O sea, yo creo que esa sería la primera retroalimentación en un proceso para saber dónde estamos nosotros recibiendo esa comunicación. Si es bien recibida, si es criticada, pero hay un diálogo, yo creo que ese es un signo importante. Yo estoy en total desacuerdo. Pero de buena manera. O sea, me pareció que Ahí me gustó, pelense un rato, un rato, un salgan rato. en vivo. Hay un elemento interesante que Alfredo plantea, ¿verdad? Esa frase de, no sé si estoy citando correctamente, Alfredo, pero me corrige, cuando dice, si al norte le interesa bien y si al norte no le interesa también. Mi postura es, si al norte le interesa bien y si al norte no le interesa, voy a romper la puerta y voy a entrar y voy a sentar campaña y voy a dejarte saber qué es lo que está pasando en otros espacios del mundo, ¿no? Porque es que yo creo que parte de ser un trabajo intelectual en áreas que hablan sobre la resistencia es estar constantemente en espacios de tensión. Y parte de esa tensión es estar en donde se te ha invisibilizado y hacerlo de manera contundente, ¿no? De manera poderosa. O sea, ahorita hablábamos de la invisibilización económica norte-sur, hablamos de la invisibilización por el idioma norte-sur, pero hay una que me parece que es más importante, que es ideológica. Es que para el norte académico del metal, el sur no existe. Yo quiero repetir esto. Simplemente no existe. Y yo no estoy planteándolo como algo yo creo. Yo te doy planteamientos empíricos. Cuenta la cantidad de latinoamericanos y latinoamericanas que han logrado ir a las conferencias académicas del norte global. Mínima. Cuenta los capítulos en libros editados sobre metal global que incluyen elementos de países latinoamericanos. Inexistente. De hecho, las revisiones públicas sobre esos libros han dicho claramente que América Latina es un punto ciego en los estudios de metal global escritos en el norte. No dicho por Nelson Vara, dicho por evaluadores externos, ¿no? Así que hay un elemento hay una invisibilización del fenómeno latinoamericano. Piensa en libros que están por salir que tienen que ver con asuntos de idioma en el metal. No tienen capítulos de lenguaje ni de español ni de lenguajes de poblaciones indígenas en América Latina. Punto ciego. O sea que mientras esa historia de la producción académica del metal en el norte corre a toda velocidad con su fuerza económica, con su fuerza del idioma, con el apoyo de las casas publicadoras, nosotros no, creo yo, que no debemos quedarnos
aislados de ese debate, sino que debemos buscar, con los retos que sabemos que tenemos, cómo irrumpir en ese debate y hacerlo de manera crítica. No solamente decir, esta es la escena de Argentina, es decir, no, esta es la investigación sobre la escena de Argentina y dónde han estado ustedes que no leen. Porque no me parece casualidad que, a pesar de que hablamos de esta idea del investigador latinoamericano, todavía la cantidad de literatura sobre metal que se cita en los trabajos que se publican en América Latina sigue siendo mayormente literatura del norte global. Y los trabajos intelectuales del sur global, que ya no se pueden decir que son pocos, que ya son muchos, siguen siendo sin citarse. Yo creo que esos son elementos ideológicos muy importantes en cómo nosotros nos posicionamos como grupo de intelectuales pensando en el metal en relación al norte, ¿no? Es una relación de tú a tú, y la relación de tú a tú se mira a los ojos y se dialoga. ¿Sí? Me parece que es importante repensar esa idea del aislamiento, ¿no? No comparto en el sentido de que involucra una integración a un modelo que ellos construyen, en ese sentido. Es decir, es jugar con las reglas de. Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva, yo preferiría construir un diálogo para nosotros. No estoy hablando de aislamiento, no estoy hablando de no jugar, no dialogar, sino simplemente no pensar en la carrera de producción, porque eso nos implica pensar en los niveles económicos que ellos también están generando a partir de ellos. Entonces, preferiría yo construir a partir de nuestras fortalezas, con las características que tenemos para crear un diálogo que sea genuino desde aquí y no que pueda integrarse a un modelo que es del norte. Entonces, en ese sentido, yo creo que preferiría eso. Por eso yo digo, si el diálogo se establece, bien, y si no se establece, también, porque si no hay un genuino interés por parte de la academia de ellos, aunque yo haga 1000 esfuerzos, ¿sí? Pero voy a estar reproduciendo dentro de un modelo que ellos quieren que se reproduzca o vamos con esas reglas. Y no nos vamos a poder poner en esa situación. No es lo mismo producir o estar trabajando desde México o desde Guatemala, ¿sí? O desde Colombia, que estar produciendo en otras regiones del mundo donde el capital me va a permitir producir a otra escala. Entonces, si yo juego con esa lógica, pues simplemente no voy a poder construir. Mejor preferiría yo construir lo propio con los pares en la colectividad y después pensar en un diálogo si hay puntos de apertura, puntos donde pueda haber coyuntura. Esa es Claro, yo te entiendo eso y estoy de acuerdo contigo, pero fíjate cómo es un ciclo que no tiene escape, porque el poder no tiene escape. Si tú haces un pensamiento totalmente regional entre tú y los tuyos, pero sigues citando como ejes teóricos los autores del norte, no escapaste. No, No bueno, escapaste. esa, Entonces, esa variable no, o sea, esa claro. variable es decisión tuya. O sea, tú No es decisión mía. Yo te estoy diciendo lo que yo veo en la mayoría de los trabajos intelectuales de hechos escritos sobre el metal desde el sur global. Yo te reto a que consigamos uno que no empiece su marco teórico con un autor del norte global sobre el metal. No lo vamos a encontrar. Entonces yo creo que como estoy consciente de que ahorita Emiliano mencionó a Foucault, así que hay que evocar el espíritu, como estoy consciente que no hay forma de salirse de esa dinámica de poder, tengo que entender que en alguna medida tengo que retarla porque si no esa dinámica de poder me va a aplastar. Literalmente. Entonces hay que ver cómo uno la reproduce hasta inadvertidamente, ¿no? Y como no es escapable, tengo que buscar mecanismos para lograrlo. Por ejemplo, y déjame traer aquí el libro de Emiliano y del Gima, de In Black We Are Seen, ¿no? Es un libro escrito en español, pero se traduce al inglés y se distribuye entonces en el norte global. Y de hecho se convierte en el primer libro que le dice a la Academia del Norte Global del Metal: los argentinos llevan pensando esto el mismo tiempo que ustedes, ¿verdad? Esa traducción es en sí mismo un acto político, no hay duda sobre eso. Traducir ese trabajo del español para que tenga inserción en otros espacios del mundo se convierte en un acto político dentro del espacio intelectual, ¿no?
Por eso no es casualidad que la gente que trabaja en traducción habla sobre las dimensiones políticas de la traducción, porque es que tiene una connotación de lo que yo hablaba ahorita como metáfora, ¿no? De romper la puerta y decir, este diálogo no sigue sin la gente marginada en los espacios intelectuales que están pensando esto desde otras partes del mundo, ¿no? Así que yo creo que tal vez hay que pensar en esto como un proceso de etapas, ¿no? De que mientras uno nutre, lo piensa localmente, pero en algún momento ese pensamiento local va a tener inevitablemente que tener un diálogo global, porque esa academia global es apabullante, ¿no? Así que hay que, no sé, pienso que hay que hacer un balance entre esos dos polos, ¿no? ¿Saben lo que siento? Primero es riquísimo. Quienes están presentes, ahora vamos a relevar mucho de los comentarios y las preguntas que han hecho, pero siento algo desde acá, desde el sur de nuestra América. Gracias, Nelson, por relevar el trabajo del GIMA, pero es preocupante que otros grupos de investigación, que saben que el GIMA ya tiene 3 producciones, una cuarta por venir y tanto camino recorrido, siga leyendo al norte global, guiño, ¿sí? Y no a la propia producción, ¿sí? De su terruño, de su región. Y ahí me parece que interviene de vuelta la primera pregunta. ¿Qué lugar ocupa la academia en? Porque la academia es como el capital intangible en tanto y en cuanto en los procesos de producción aparece para decir, no, pero si arrancás con el artículo de Luciano Escarrone, menciona un compañero de GIMA, ¿por qué Es no el arrancamos por poder, Walter Benjamin? es el poder inescapable, por eso te planteo de que Bueno, claro, pero piensa tú en el estudiante que está haciendo una tesis o una disertación y de momento le presenta a su director de disertación un marco teórico sobre el metal y no comienza citando a un autor del norte global, pero comienza citando a un autor del GIMA. ahí va, yo te aseguro que va a haber segura, punto de su tensión. tesis doctoral no va a arrancar así porque no va a ser aprobada ni va a ganar su beca Y tampoco. creo que es importante tener esta reflexión no mirándose el ombligo solamente. Esto no es algo exclusivo de los estudios del metal. Esto pasa en un montón de otros campos del saber en diferentes partes del mundo, donde los referentes centrales, casi por obligación, se convierten en los referentes que publican en el norte global. Aunque publiquen un proceso teórico que sea totalmente ajeno y no aplicable a las regiones de donde estamos escribiendo nosotros, se convierte en un obligatorio citar esos autores, ¿no? Es una situación sumamente compleja. No es exclusiva a nosotros, en nosotros y nosotras en el estudio del metal, pero sí es algo que creo que cuando miramos lo que se ha producido hasta ahora, nos agobia, ¿no? Tiene peso sobre nuestra producción. Alfredo, ¿querés agregar algo más antes de que cerremos y pasemos a la parte de preguntas e intervenciones de compañeros y compañeras de Facebook Live? Yo creo que pasamos a la pregunta. Me mantengo en mi postura. Bueno, muy bien. Impenitente. Me suena algún libro que está por venir. Jefferson Uribe, que siempre participa, gran compañero que hemos conocido personalmente en Ciudad Juárez, saludo para los ponentes y dice, me parece, voy a recortar un poco, Jefferson, tu pregunta, tu intervención y tu pregunta desde el relevamiento, saludo y salud, me he quedado sin cerveza, a Mario Castañeda, que está ahí, compañero del CIAM, que está compartiendo todas las preguntas y comentarios, que son un montón. Dice, me parece interesante desde los estudios culturales y las posibilidades de coloniales pensar el metal desde el sur. De ahí viene la pregunta, desde las posibilidades teóricas eurocéntricas. Pregunta, ¿debería darse estudios solo desde teóricos latinoamericanos postcoloniales, decoloniales, que realcen el contexto metalero y sus prácticas culturales cotidianas para darle un discurso no eurocéntrico? Es interesante que tú menciones eso porque yo creo que yo no desvirtúo el trabajo del norte, claro está. Esto no es un llamado a echar por la borda todo ese conocimiento, para nada. Pero sí pienso que hay muchísimos referentes teóricos en el sur global que están totalmente ausentes del trabajo intelectual de los metaleros, ¿sabes?
O sea, yo todavía pienso, por ejemplo, los trabajos escritos sobre el metal que hablan de liberación y no mencionan a Dussel, por ejemplo. Los trabajos que hablan de hibridez y no mencionas a Canqui. O sea, esos elementos están entre nosotros. Yo creo que hay que rescatarlos porque son parte de nuestros marcos conceptuales teóricos. Por eso yo creo, y esto es algo que los trabajos de Boaventura de Sousa y las epistemologías del sur, el metal es una epistemología del sur. Lo que pasa es que no le hemos puesto ese nombre porque todavía lo vemos como puro entretenimiento, pero la literatura académica del metal latinoamericano te dice, esto es otra cosa. Es un proceso de generar conocimiento sobre unas experiencias vividas desde el sufrimiento. Y en esa medida se convierte potencialmente en una epistemología del sur. Esos son ejemplos de cosas que nosotros podemos citar de nuestros patios, ¿no? Que nutren nuestros marcos teóricos. Pero como todavía estamos anclados en esa visión muy europea, norteamericana, esos son los marcos conceptuales, si tú quieres hacer un marco teórico, comienza por ahí, entonces bajas, pues entonces como que perdemos esa posibilidad, ¿no? De pensarnos localmente, ¿no? Yo quiero hacer déjame hacerte un recuento. Yo tengo un libro que sale el verano que viene sobre metal decolonial en América Latina. El libro fue a revisión de pares a ciegas y una de las críticas de los pares fue que yo no citaba autores europeos de literatura postcolonial. Entonces mi respuesta a la editorial es, yo estoy escribiendo un trabajo desde una literatura decolonial latinoamericana. Así que básicamente me veo forzado a escribir una nota al calce de 3 páginas justificando por qué los marcos teóricos son latinoamericanos y no europeos, ¿no? O sea, es interesante porque son parte de esas tensiones de las cuales hemos venido hablando hoy, que son tensiones norte-sur, que se han manifestado en otros campos del saber y en otras disciplinas, y que las investigaciones del metal ahora comienzan a vivirlas y a experimentarlas porque están en su proceso de pleno desarrollo, ¿no? Alfredo, ¿algo que agregar? Sí, respondiendo a Jefferson, no, considero que no. Lo ha dicho gente muy importante desde el sur, como Nelly Richards, lo ha dicho Moreiras en ese sentido de no, o sea, no podemos hacer de lado esa crítica, no podemos hacer de lado esa teoría. Considero que hay que equilibrar en favor de la propia investigación hacia la especificidad de los propios territorios, ¿no? De aquellas poéticas específicas, territoriales, de aquellas cuestiones diferenciables. Y en ese sentido, yo creo que aislar una teoría también tan igual de importante que la local sería discriminar y nos volveríamos a esa parte, ¿no? Que ha excluido otros discursos. Podemos hacer otro debate de eso. Hay miles. Acá están proponiendo ya muchísimos, pero bueno, quiero seguir leyendo algunos comentarios para luego darle el cierre formal a este espacio. Gonzalo García Muñoz dice, completamente de acuerdo, se continúa con la mirada universal del metal del norte global y se folcloriza el resto. Pregunta, ¿no sucede lo mismo cuando esa folclorización se sitúa geográficamente para darle o directamente romantizar su sentido? ¿Sí? Me parece interesante la pregunta, después amplifica con algo que pasó en las jornadas del GIMA, pero bueno, es interesante la idea de la romantización del folk, ¿no? Claro. Eh, Que de hecho la romantización del folk ha sido una crítica que emana del norte global, que es interesante. Es interesante porque Carlos Metal Rocks Pepio, así aparece su avatar en Facebook, habla sobre la necesidad de pensar la industria, él habla del tema del mercadeo y dice, sería interesante un conversatorio específicamente sobre promoción y el lado del show business del metal actual, pautas de Facebook, estrategias de marketing, aprovechamiento al máximo de plataformas digitales y distribuidores, etc. La conciencia crítica no va a perder nada con hacer bien todo esto. Ejemplo, Rage Against the Machine. ¿Sí? No sé si el ejemplo ilustra demasiado, podríamos discutirlo ahí, digamos, pero me parece interesante. Vayan interviniendo si hay alguno de estos comentarios en los que sienten eco. Mira, compañeros. esa pregunta que tú acabas de leer sobre el elemento del folk y la industria, por eso es que yo como investigador pienso que es importante dejar de escribir de gente con quien no hemos hablado. Porque si tú de momento
visualizas la preocupación por el romanticismo y el folk, que es una preocupación muy del norte, que dice, esa visión folclórica es una romantización del pasado. Pero cuando tú hablas con un metalero que hace folk desde hace 20 años, te dice, no, déjame explicarte cómo yo llegué a esto. Yo llegué a esto porque yo caminé por las comunidades indígenas en mi país, yo vi cómo mataban gente. Eso no tiene nada que ver con romantización, tiene que ver con el rescate de una memoria histórica que en nuestros países se ha intentado borrar por completo. Si tú comparas eso con un chamaco que cogió su guitarra y dijo, hoy voy a hacer folk metal porque esto es lo que me parece más de boga, pues entonces esas son dos historias totalmente diferentes. Y yo creo que las personas que hacemos investigación sobre el metal tenemos que tener mucho cuidado con hacer interpretaciones desde nuestra óptica con gente con quien no hemos tenido diálogo, porque ese diálogo te puede dar una impresión muy, muy importante del contexto que ha vivido esa gente para llegar a hacer algo que parezca folk metal, ¿no? Yo creo que esa visión es importante tenerla porque es un asunto metodológico que, de nuevo, atado a epistemologías del sur, esa metodología participativa de Orlando Falsborda, de estar sintiendo con la gente en el camino, que te permite en alguna medida decir, ok, este folk es una total comercialización trivial y este folk es genuinamente una experiencia de reacción a una opresión específica y concreta de un país o de un lugar, ¿no? Una comunidad. Creo que eso es vital. Alfredo. Bueno, es que estoy pensando específicamente en las propias construcciones que estamos haciendo. Yo creo que ya hay una diferenciación aquí, está en un nivel donde caer en la inocencia también de construir desde ese postulado ya no es viable en este momento. O sea, creo que existe ahora la maduración suficiente, por lo menos para no partir desde esa perspectiva. Nos damos cuenta cuando hacemos las jornadas académicas y llega el tipo de ponencias que quieren hablar todavía de black metal noruego. Y eso automáticamente queda fuera de nuestra acción desde el seminario, desde las jornadas académicas, desde el conversatorio. Y así vamos construyendo poco a poco. Evidentemente la mirada es local. No creo que la mirada vaya por un sentido de líneas universalistas. No estamos desechando, evidentemente, tampoco la mirada de lo que se está construyendo en otras latitudes. Por el contrario, yo creo que en ese discurso estamos muy sensibles y estamos aprendiendo. Eso es algo importante para nosotros. Consideraría también la temporalidad de los grupos de trabajo en que estamos ahora insertos, ¿no? Y entonces eso va a develar mucho de las líneas de pensamiento que está produciendo cada grupo. Entonces, voy a poner un ejemplo, la construcción actual que se está haciendo en un grupo específico en Guatemala y que esa comunicación que tiene con otros grupos en Latinoamérica evidentemente va a nutrir ese discurso y va a ahorrar un paso muy importante. Así nos pasa a nosotros. Es decir, nosotros al entrar en diálogo con otros grupos de investigación, evidentemente nos ahorra un tiempo importante para poder construir discursos mucho más sólidos desde la propia localidad. Hay un intercambio respecto de lo lingüístico o de la lengua estándar en la cual se construye desde el folk interesante entre Fernando Galicia Pobletti e Iván Andrea. Hay una objeción muy interesante de Noelia Adamo del GIMA respecto de el hecho de que no te citen en Latinoamérica, que es un fenómeno que los investigadores, insisto, al menos desde el GIMA observamos, ¿no? Que es la legitimación por el norte y no por lo que se está construyendo alrededor. Y hay un comentario de Daniel Nevares Araujo, compañero de ruta, que le mandamos un abrazo muy grande. ¿Quién es Daniel Nevares? No lo conocemos. No lo conocemos. Que dice, a la pregunta de aislamiento o integración, la táctica debe ser de caballo de Troya, infiltrar el norte de manera intelectual. Invasión intelectual es la alternativa, ¿sí? Esto en respuesta, por supuesto, a la discusión, el intercambio que ustedes se dieron, y a continuación hace otro comentario, que es, hay que reconocer que el norte también ha sabido absorber referentes del sur, convirtiéndolos en referentes del norte, da el caso de Said, de Fanon, de Borges, ¿sí? Que es canon, ¿no? Apropiación.
Apropiación de otro canon. Es decir, un canon reapropia otro y se retroalimenta. Yo, a ver, Mario Castañeda está encendido. Susana González, compañera del CIAM, también comenta: compañeros, pienso en cómo pasamos de la teoría a la práctica colectiva política desde la fragmentación y sobre la endogamia en el multiculturalismo. Ojo, totalmente necesario, pone necesario con mayúscula, en primera etapa, fundamental pensarse en uno mismo, una misma, desde nuestros contextos. ¿Mm? A mí me da pie para pensar algo que venía recién Alfredo, que es la realidad de cada... Tengo dos preguntas finales, ¿sí? Que me parecen vitales, o dos intervenciones para que las pensemos, porque las hemos discutido desde el CIAM y creo que hay que evidenciarlas, ¿sí? Las hemos discutido individualmente, en mi caso con Alfredo y con Nelson, y desde el CIAM la venimos discutiendo hace bastante, que es la afluencia de grupos de investigación en Latinoamérica en el último año. Terrible, es como que, nada, investiguemos metal, ¿no? Y me parece que hay una banalización del espacio, que en parte culpable de esa banalización es la academia, ¿sí? Que es conseguir fondos para viajar a conferencias del norte global, ¿sí? Debo decirlo, ¿sí? Es así, es al menos una caracterización posible. Y otra es la necesidad de pensar el metal en la propia región y no ganado por un discurso, ya sea de otro compañero o compañera de nuestra América o del metal de habla hispana o del norte global. Yo lo que observo, ¿sí? Y acá el inventor del mal, digamos, pero ustedes van a tener un discurso seguramente más piadoso, es que se ha generado un kiosco, ¿sí? Un supermercado de grupos de investigación que no se leen entre sí. Entonces surge este fenómeno, ¿no? Que es el fenómeno de creemos un grupo de investigación para tratar de ganar algo, ¿sí? Cortar, llevarnos una tajada de... Por eso digo que la academia ha favorecido tanto del norte global como del sur, porque acá pasa lo mismo, ¿eh? Acá es depredador, no importa cuánto trabajes en una cátedra, los concursos son arreglados políticos que se hacen en una mesa de un bar, ¿sí? Un ratito antes de que el concurso se lleve adelante. Quien tenga la suerte de concursar, en este caso les habla un docente con 15 años de interinato en la Universidad de Buenos Aires, pero me parece que hay una banalización del estudio y de la intervención respecto al metal, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que estoy observando, no sé lo que les parece, pero que estamos en momentos muy distintos, ¿no? Es como que el CIAM está pensando intervenir o no, aislamiento, ¿sí? O propio discurso, y de repente hay grupos, sobre todo en la región andina, por eso digo, me gano yo las críticas, no tengo ningún inconveniente, que lo único que proponen es de repente la inclusión de su discurso en un programa de radio, la visibilización de la propia historia mayúscula del metal en su región, ¿sí? Pero no profundizan, es a nivel del tatuaje, no del tajo, ¿no? Como decía Néstor Perlonger. No hay profundización, sino lo que hay es una descripción superficial, ¿sí? Que muchas veces nosotros criticamos del periodismo, ¿sí? O de cierta divulgación científica que se queda con empezó acá y terminó acá, ¿sí? Pero bueno, no sé qué piensan al respecto. Esa fue la pregunta más larga de la historia, Emiliano. Sí, y porque se ha terminado la cerveza. No sé, Alfredo, ¿tú quieres cogerla primero o...? Bueno, a ver, pensar en el desarrollo en otras latitudes de lo que está sucediendo, evidentemente se están acortando las distancias en ese sentido. O sea, la virtualidad nos ha puesto una ventaja para poder estar en un diálogo constante ahora. Entonces, yo creo en ese sentido que va a tener también, eso va a estar matizado sobre todo, y me remito a la primera pregunta de los propios alcances y de las propias capacidades que tengan los grupos a desarrollarse. Esto se va a deber a múltiples factores, desde lo económico, desde el apoyo institucional o no institucional, desde la propia estrategia que yo adquiera. Desde mi perspectiva, yo creo que todos estos diálogos deben de estar en comunicación para poder estar circundando y ver las ideas que están surgiendo en ese sentido.
yo creo que es una manera también de poder reproducir lo que estamos haciendo, que tenga eco, que pueda haber un diálogo. Entonces, no pensaría en un sentido, digamos, limitante de los propios grupos, sino más bien pensaría yo en una integración a nivel continental si se dieran esas condiciones. Ok. Bueno, es que esa pregunta es compleja y tiene muchísimas implicaciones políticas. Déjame ver cómo te contesto eso. Yo creo que la proliferación rápida de grupos que tú estás viendo a través de América Latina contando sus historias locales es una respuesta directa al tema que hablábamos al principio de la historia en singular escrita desde el norte global. Yo creo que la gente lee eso y dice, no, espérate, es que esa historia no me aplica a mí. Mi historia es diferente y por lo tanto la gente que está haciendo trabajo intelectual en los diferentes países se agrupa primero para hacer la cosa que es más lógica, que es contar su historia. Por eso no es casualidad que los grupos empiezan diciendo, esta es la historia de mi escena. Y poco a poco van saliendo de esa historia de la escena a ver cómo se relaciona con otros espacios, porque hay una necesidad genuina de rescatar esas historias de ese monstruo, de esa historia globalizante, ¿verdad? Así que en ese sentido me parece muy positivo que existan esos grupos. El riesgo que corremos es, y esto remite a la pregunta de qué tipo de intelectual queremos ser cuando hacemos estudios del metal, ¿no? Y yo parto desde la perspectiva de un intelectual comprometido con las comunidades, activo social y políticamente, no distanciado de las comunidades. O sea, la gente con quien yo trabajo sabe la manera en que generamos trabajo en conjunto, ¿no? Y lo pensamos en conjunto. Lo que yo sí tengo mucho cuidado cuando hago esto, y tal vez planteo esto como un eje de cómo moverse en el futuro, ¿no? Evitando lo que tú estabas planteando, los problemas que tú planteabas, Emiliano, es que yo busco no ocupar espacios que ya están ocupados por las comunidades en los países. Es decir, mi papel como persona que investiga en el metal no es hacer reseñas de discos. No porque eso no tenga valor, sino porque esos espacios ya los ocupa la comunidad. Y los académicos que hacen investigación en metal no deben ir a las comunidades a ocupar los espacios que las comunidades ya utilizan. Eso se aplica a 20.000 cosas diferentes, ¿no? Así que yo sí tengo mucho cuidado en cómo, cuando estoy trabajando en estos espacios, y por aquello de la trivialización y aquello de la saturación, no replicar cosas que ya pasan en las comunidades, porque me parecería una apropiación de las estrategias de desarrollo de conocimiento que ya las mismas comunidades tienen y que corren con o sin los académicos, con o sin los intelectuales. Y me parece que es importante respetarlas, ¿no? Hay a ver, Mario Castañeda me sigue pasando un montón de intervenciones. Queremos agradecer, ¿sí? Desde el CIAM, la cantidad de intervenciones y de diálogos que se han establecido. Voy a leer este último para pasar luego a, digo, no porque tengamos, no, lo que quiero decir es que no tenemos demasiado tiempo en función de lo establecido, pero hay un comentario de China Bagatel, creo que se pronuncia así, si no, disculpas, que dice, pienso que es una cuestión de superestructura romper desde los adentros de los sistemas para correr la mirada eurocentrista del norte. Hay miradas multidisciplinarias que hacen praxis con esos discursos, pienso que es por ahí. Podríamos pensar en descolonizarnos académicamente desde las pedagogías latinoamericanas. ¿Cómo pensar en términos educativos esa ruptura o complementariedad con lo hegemónicamente establecido? Seguimos reproduciendo esas lógicas. ¿Cómo pensamos y construimos con perspectiva local, regional, cuando el establishment es el que ejerce el poder? Miradas críticas en clave políticas, creo que es por ahí. Bueno, me permito decir esto a la compañera o al compañero que hizo este comentario, súmese al CIAM, al GIMA, al Seminario Permanente de Estudio de México, a los estudios que hace Nelson Vanas Díaz, a los estudios de la compañera Susana González, a los estudios de Mario Castañeda. Me parece que va por ahí. La salida es política, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Creo que tiene que ser una salida política, de fondo, pero política, fuertemente.
Se viene el año que viene la quinta bienal del Congreso de ISEMS, ¿sí? Ustedes han participado de la cuarta, ¿sí? En junio del 2019, en Nantes, y hablábamos de integrar, intervenir, aislarnos, ¿sí? ¿Qué perspectivas para esta quinta bienal en la Ciudad de México podemos deslizar hoy aquí, como para cerrar este diálogo, porque es de alguna manera una discusión norte-sur, y me parece que va a haber un encuentro norte-sur muy importante. Adelante, Nelson. Bueno, yo puedo, Alfredo puede contestar como organizador de la conferencia, yo puedo contestar como miembro de la Junta de ISIMS, que soy enlace con la conferencia, ¿no? La conferencia en México es a propósito, totalmente a propósito. No hay nada inocente en la conferencia en México, porque ISIMS es una organización que reúne a la gran cantidad de personas que hacen investigación, tanto en el norte como en el sur global. Ha hecho sus conferencias anteriormente de manera muy exitosa, pero las ha hecho todas en el norte global. Así que es la primera vez es la primera vez que viene a Latinoamérica, es la primera vez que viene al sur global, es la primera vez que va a tener una conferencia con la mayor parte de participantes que hablan español, habla hispana. Así que creo que son muchos retos, ¿no? El elemento para mí, lo que me entusiasma a mí de la conferencia es que es la primera vez que estos diálogos que hemos tenido aquí entre nosotros, es la primera vez que vamos a tener estos diálogos dentro de uno de esos espacios académicos de interacción, ¿no? Y creo que es una oportunidad muy grande para, como mencionaba al principio, haciendo eco de los trabajos decoloniales, mirarnos cara a cara, mirarnos ojo a ojo y tener un diálogo honesto sobre dónde convergen nuestras historias y dónde no. Y yo creo que va a ser un elemento histórico importante para los estudios del metal, tanto en Latinoamérica como en el norte global. Bueno, sí, va a ser un evento muy importante y va a ser un privilegio recibir a investigadoras, a investigadores de todas partes del mundo para esta conferencia. Quisiera hablar en términos más amplios de una perspectiva en diálogo. Hay un antecedente muy importante que yo quiero decir. Cuando vino a México la Society for Ethnomusicology a México hace más de 10 años. Cuando ese evento sucedió, y es algo que he platicado yo con Nelson mucho para la conformación de ese evento, es ver cómo una sociedad internacional de etnomusicología únicamente se subió en su alfombra mágica y se trasladó a realizar una conferencia en México, donde no hubo un diálogo con lo local. Es decir, fue un diálogo con aquellos siempre vacas sagradas de la academia y del discurso en este campo de la etnomusicología, que no tuvo absolutamente ninguna repercusión y dejó nada a nuestra academia y a nuestros estudiantes. Teniendo en consideración eso, en años posteriores se realizó un congreso de etnomusicología, el primero que se pudo hacer en la Facultad de Música de la UNAM, donde hubo un diálogo muy nutrido, muy rico, de 130 exposiciones a través de, me atrevo a decirlo, la comunidad era completamente latinoamericana. Eso nos dejó mucho más que la conferencia de la Society for Ethnomusicology. Y nos dejó más y se presentaron, una persona de Suiza presentó su conferencia en español, 2 personas de Estados Unidos hicieron el esfuerzo y aprendieron un poquito de español y vinieron a aprender también acá de nosotros. Entonces, una cuestión importante, partiendo de esos 2 eventos, quiero decirlo en un término más amplio, más allá de pensando de una teoría específica, quisiera pensar en términos más amplios de grupos verdaderamente humanos que entren en diálogo, para poder saber si estamos o no a la altura, no de un norte global o de un sur global, sino de establecer un diálogo entre seres humanos, en ese sentido. Esperamos tener un discurso muy hegemónico. La Junta de ISEMS ha sido demasiado respetuosa con las decisiones, como con la Organización de México,
como sede han sido completamente respetuosos para las características de esta conferencia. Quiero agradecer tanto a Nelson, que fue el primer vínculo interesado en establecer esto, con Brian Bardeen para poder llevar esto a cabo, pero evidentemente es una oportunidad también para que nosotros mostremos nuestro potencial de calidad y hablarlo como debe de ser de tú a tú con todos los lugares que van a venir del mundo, ¿no? Y en ese sentido, todos ustedes han sido testigos, Susana, Mario, Nelson, Emiliano, de la calidad de los trabajos que se han presentado acá en México, del tipo de discusión que podemos hacer. Y la invitación queda abierta para que el próximo año, en 2021, sometan todos sus trabajos para que podamos crear un diálogo acá. Entonces eso va a estar, de antemano creemos que va a estar maravilloso, creemos que va a ser una excelente reunión y pues bueno. Creo que es importante que menciones también, Alfredo, que el programa científico está bajo total control del Comité de México. Así Sí. que es una conferencia de la Bienal de ISIMS, pero es una conferencia donde ISIMS le entrega control del programa científico al Comité Científico de México, y me parece un acto, una oportunidad increíble. Sí, eso es algo que recientemente se discutió. Estábamos Nelson y yo en esa junta y fue algo verdaderamente significativo, ¿no? En el sentido de que todo va a correr por parte de un comité académico de México y bueno, pues eso también es una muy buena oportunidad de diálogo, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos, pero la invitación sigue siendo fuerte para toda la gente de Latinoamérica que se integre, que nos reunamos acá en México para no nada más compartir las experiencias, ya después habrá un tiempo para una cerveza, para que terminemos eso muy bien. O 2 o 3. Solo voy a condición de esto último que Vale. acaba de mencionar Alfredo. Les agradecemos desde el CIAM por haber participado. Alfredo, Nelson, un lujo, ¿sí? Gracias por hacerme partícipe de este segundo ciclo de debate y gracias a los compañeros del CIAM que están detrás de escena trabajando muchísimo. Mario Castañeda, siempre nuestro saludo de corazón. Susana González, Fernando Galicia Poblet, muchísimas gracias, ¿sí? A los compañeros del Seminario Permanente de Estudios sobre Metal de México, a los compañeros del GIMA, compañeros y compañeras del GIMA, que han retransmitido, y a todos los compañeros de Latinoamérica y del mundo que han retransmitido, que han acompañado desde comentarios. Después, Alfredo, Nelson, por favor, revisen porque hay allí un intercambio riquísimo, desde lo lingüístico, desde lo cultural. Les mandamos un fuerte abrazo y nos estarán viendo próximamente en el tercer ciclo de debate del CIAM, que se nos va a venir por delante fines de octubre, comienzos de noviembre. Van a tener noticias de nosotros y de nosotras. Un saludo muy grande. Gracias a ti, Emiliano, por la moderación, excelente. Y a Alfredo por la discusión. Abrazo. Saludos. Nos vemos.